Bienvenidos a otro video de teoría de grafos químicos. Este es el video 124. Continuamos con la teoría de distancia en árboles. En este video presentaremos el teorema de Zariski. Y bueno, mi nombre es Daniel Jaume. Este es un curso de posgrado que se dicta en la Universidad Nacional de San Luis en el marco del proyecto Franklin Latin Network on Chemical Graph Theory and Applications. De este proyecto participan la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Federal Fluminense y la Universidad de Antofagasta en Chile. Ok, comencemos. Recuerden que si teníamos en los videos anteriores, en el anterior exactamente, vimos que a cada árbol se le podía asociar su matriz de Smolensky-Zariski, que era simplemente tomar las hojas y calcular las distancias entre ellas. Por ejemplo, este 7 de aquí, que está en la entrada 1, 4, correspondía a la distancia entre el vértice 1 y la hoja 1 y la hoja 4. O sea, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces, esta entrada es la distancia entre la hoja L1 y la hoja L4, o simplemente la hoja 1 y la hoja 4. ¿Ok? Y por definición, la matriz de Smolensky-Zariski, la SZ, es simétrica porque, bueno, aquí en la entrada 4, 1 también va la distancia entre las hojas 1 y 4. Ok, solo que ahora es como aquí la miro saliendo desde 4 y aquí lo miro saliendo desde 1, pero no produce diferencia. Ok, y lo que habíamos visto en el teorema de Smolensky es que dado un árbol hay una sola matriz de Smolensky. ¿Está? O sea que si dos árboles eh, producían la misma matriz de Smolensky, hemos visto que entonces los árboles podríamos deducir que los árboles eran isomorfos, o sea que no hay árboles diferentes que produzcan la misma matriz de Smolensky. Y lo que hace Zariski es tomar la posta de lo que empezó Smolensky y esencialmente es lo que en algún sentido es olvidarme de esta parte. O sea, tengo matrices a entradas naturales, al menos enteros no negativos. En general voy a pensar, cuando diga naturales, voy a incluir el cero entre los naturales. Ok, o sea que para mí naturales es igual a los enteros positivos unión el cero. Por lo menos para lo que corresponde a esta teoría es cómodo pensar los naturales con el cero. Ok, y entonces la pregunta es, yo tengo una matriz a coeficientes naturales. Me pregunto es cuándo esa matriz es la matriz de SZ de algún árbol. Ok, bueno, hay condiciones inmediatas, por ejemplo, la simetría, porque bueno, tiene que ser simétrico la matriz SZ. Diagonal nula, porque las matrices SZ tienen diagonal nula, porque bueno, la distancia de una hoja a sí misma es siempre cero. Y al menos deberían satisfacer la condición de Smolensky, ¿no? Que básicamente es que si uno tiene una entrada, ¿no? Que corresponde a mirar la distancia de J a I y la distancia de I a J, y lo que decíamos es que Smolensky decía que la suma de estas dos distancias en azul menos la distancia esta en rojo, lo que me daba era este resultado, o sea, me daba dos veces este resultado. Dos veces esto. O sea, esto es dos veces esta cantidad, la cantidad de aristas que hay en la intersección entre el camino que va de J a I y el camino que va de J a H. Entonces esto corresponde en una matriz a tomar la entrada J, por ejemplo, fijemos como que J es
5. Este es J. Entonces ahora tomamos 2, 3 y 4, 5, 6, 7. 7. Entonces nos fijamos en entrada 3, nos fijamos en entrada, o sea, 5, 3, 5, 7. Y si la sumamos nos da 11. Y a eso tenemos que restar la entrada 3, 7. Esta de acá. Menos 9 nos da 2. ¿Ok? Y en general eso eh, siempre esta diferencia va a ser par. Y de hecho va a ser el doble acá en el grafo. Acuérdense que si yo tomaba, por ejemplo, había hecho el 5 es este. Y tomamos el 3, o sea, la distancia al 3 y la distancia al 7, que es este de aquí. Entonces, la intersección común, que es uno solo, la podíamos conseguir mediante esta cuenta. O sea, la mitad de esta cuenta era la intersección. Muy bien. Entonces, otra condición que vamos a tener que pedir es que se cumpla lo que vamos a decir, que sea una matriz de Smolensky que cumpla exactamente que A y J más AJH menos A y H está por la simetría. Uno puede escribir esto de esta manera, puede llevarlo a esta manera para que desde un punto de vista memotécnico es más fácil acordarse de, bueno, pongo la J al medio, en algún sentido como una transitividad. ¿Ok? Pero el dibujo es más fácil pensarlo de esta manera. Hay una, por lo menos para mí, es más fácil pensarlo de esta manera, o sea que este dibujo se corresponde a esta expresión algebraica. ¿Ok? Entonces aquí en azul, este azul es este numerito de aquí, es A y J. Y este numerito de aquí típicamente lo piensa como A, perdón, este típicamente lo piensa como JI, la distancia de JI, pero bueno, como es simétrica, JI, acuérdense que es lo mismo que A y J. Esta es la distancia de J a H, y bueno, esta distancia entre I y H. ¿Ok? Entonces seguro que tiene que cumplir Smolensky. Eso me va a garantizar que si hay un árbol que tiene esta matriz, no hay otro diferente a él que tenga esa matriz. Pero no alcanza para volver. No alcanza, o sea, una matriz que satisfaga solo el Smolensky. No significa que venga de un árbol. Eso se dio cuenta Zariski. Necesita una tercera condición. Entonces, como ejercicio, fijarse que si A es de Smolensky, o existe A de Smolensky que no viene del árbol. Vuelvo a repetir, esto va a ser fácil de hacerlo una vez que veamos el teorema siguiente, que básicamente nos va a dar qué condición hay que violar, o sea, qué condición no tiene que cumplir la matriz de Smolensky para que esencialmente no venga de un árbol. Y bueno, lo que agregó Zariski fue, bueno, ya vimos las primeras dos condiciones, o sea, tengo que tener una matriz que sea coeficientes naturales, va a ser la SZ de un árbol si satisface las siguientes condiciones. Primero, como dijimos, simétrica y diagonal nula. Segundo, que cumpla Smolensky, o sea, que sea una matriz Smolensky. O sea, dicho de otra manera, que esto sea, sea par. Este numerito de acá sea par. Cada vez que tomo tres índices y hago esa cuentita, me tiene que dar par en la matriz. Y la tercera condición, que es la condición de 4 puntos de Zariski-Bunemann. ¿No? ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el 70 y algo, 73 si no me equivoco, Bunemann había caracterizado en un paper, estableció lo que se llama la condición de 4 puntos de Bunemann,
que decía que estas cantidades, dados cuatro índices, estas cantidades, dos son iguales y no menores que la tercera. O sea, si esta es igual a esta, entonces estas dos son mayores o iguales que esta. Lo que no implica, lo que no impide que las tres sean iguales. Pero pues si esta es igual a esta, entonces estas dos son mayores o iguales que la del medio. Y finalmente si estas son iguales, lo que puedo garantizar es que estas dos son mayores o iguales que la de arriba. Vuelvo a repetir, puede ser que las tres sean iguales. Lo que no puede ocurrir es que las tres sean diferentes. ¿Está? Lo que tenemos es que si uno mira el paper de Zaleski, ve que esta condición ya la había establecido Zaleski en 1963, 65, perdón. Así que a partir de ahora vamos a llamarle condición de 4 puntos de Zaleski-Bunemann, que sería lo correcto porque Zaleski ya lo estableció antes. Que podemos asumir que Bunemann la estableció de manera independiente. No he hecho un estudio riguroso históricamente, pero bueno, en los 70 no había internet, así que podemos asumir que Bunemann no conocía el trabajo de Zaleski cuando hizo su condición de 4 puntos. ¿Ok? Porque no lo conocía ni Bunemann ni los árbitros del journal que hicieron de referir del artículo de él. ¿Ok? Bien, esta condición, cuando una matriz cumpla estas tres condiciones, vamos a decir que es la matriz de Zaleski. Entonces, para hacer una matriz de Zaleski, es una matriz simétrica, diagonal nula, entradas enteras, que cumpla la condición de Smolensky, o sea que cada vez que tomo tres índices, cualesquiera, se cumple que esta cuenta es par, y que cada vez que tomo cuatro índices, estos cuatro numeritos, o sea, gráficamente uno puede, para recordar las ecuaciones, yo me las acuerdo gráficamente, yo tomo cuatro puntos, y J, K y L, ¿ok? Y entonces la primera es esta, la distancia, o sea, uno puede pensar, bueno, puede tener muchos esquemas, pero en un grafo puede pensar que estas cosas son así. Está, bueno, vamos a hacer como hace Zaleski. Hay hay tres formas en las que están estos tres puntos I, J, K y L. Vamos a hacer aquí las tres formas que hay es, bueno, eh, una forma es así, otra forma es así, y la tercera forma pues esta. Ok, fíjense que, por ejemplo, yo voy a agarrar una, y es esta, por ejemplo, se corresponde a, fíjense, tengo la distancia de I acá, y distancia de JL en rojo, tomo la distancia de, perdón, esta fue en rojo, de I acá, de JL, en verde voy a tomar la distancia de I a J y de K a L, y fíjense que coincide esto con, la voy a hacer con verde pero más clara, para que pues son las dos iguales, la distancia de I a L con la distancia de JK. Entonces fíjense que las dos verdes son iguales y mayores que la suma de las distancias rojas. Entonces este esquema corresponde a, son iguales estas dos y mayores o iguales que esta. El otro queda como tarea para ustedes ver este esquema a cuál corresponde y este esquema a qué corresponde. Ok. Bien.
Entonces ahora déjenme mostrarles eh, un segundo el paper de Zaleski, que es este de aquí. Como verán, bueno, es un paper, este es el apellido, esto es Zaleski en letras cirílicas, este es el artículo, y lo que yo estoy comentándole de la condición de estos dibujitos son las tres condiciones que acabamos de ver de Zaleski-Buneman. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos que vamos a llamar una matriz Zaleski si cumple la condición 1, 2 y 3. Y la pregunta que nos hacemos, bueno, esto, ¿no? El teorema de Zaleski dice, bueno, hay un árbol. Si una matriz cumple estas tres condiciones, hay un árbol cuya matriz de Zaleski, de Smolensky-Zaleski, me da la matriz de la que partí. Que si tengo un árbol, la SZ del árbol cumple las tres condiciones, bueno, esto es consecuencia inmediata de lo que ya vimos. Esto de la definición, esto de cuando ya vimos la teoría de Smolensky, y esto es de cuando vimos la teoría de 4 puntos de Buneman. O sea que toda matriz de Smolensky-Zaleski cumple las tres condiciones. O sea, la idea es sencilla. La vuelta es el tema, que es el trabajo que haremos en este video. Entonces vamos a la primera observación de Zaleski, y es que la condición de 4 puntos, cuando uno toma L igual J, pasa a la siguiente. O sea, la primera, la distancia de I a J más la distancia de K a L, pasa a ser simplemente la distancia de I a J más la distancia de K a J. O sea, vamos a reemplazar donde está una L, vamos a poner una J, así usando el lenguaje de los informáticos. La segunda queda así, y en este término es 0. Y la tercera queda de esta manera, reemplazando la L siempre por J, nos queda que vemos que estas dos son iguales, esto es 0. Entonces, si estas dos son iguales, lo que tenemos que usar es que la condición de Zaleski-Buneman nos garantiza que como estas dos son iguales, yo ya sé que son mayores que la del medio, y la del medio solo tiene un término, así que puedo llegar a esta conclusión. O sea que toda matriz que cumpla la condición de 4 puntos de Zaleski-Buneman cumple el hecho que para cada vez que tomo tres índices I, J y K, entonces la suma de estos dos menos este es mayor o igual que 0. Y en el dibujo se corresponde a, vuelvo a hacer este dibujo, acá ahora van acá, esencialmente esta cuenta nos está dando dos veces la cantidad de aristas, la cantidad de aristas en la intersección. Esa es la interpretación. ¿En la intersección de qué? De los caminos. De J ahí y de J acá. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos la primera observación de Zaleski y ahora vamos a la segunda observación de Zaleski, que es la condición de paridad de Smolensky. No hay que verificarla para todas las triuplas. Lo que dice Zaleski es que basta chequearla para el caso K igual 1, o sea, fijando 1 aquí. ¿Está? Acuérdense que nosotros queríamos chequear esta condición. Acá está mal escrito, esto no es Zaleski-Buneman, satisface Smolensky. ¿Ok? O sea, lo que vamos a ver es que si yo satisfago la condición de paridad de Smolensky
para el caso k igual 1, o sea, para todos estos, o sea, para todos los pares, no necesito chequearlo para todas las triuplas. ¿Ok? Porque si tomo una triupla cualquiera, entonces, a ver, tomemos el primer elemento de la triupla y apliquemos, supongamos que lo que sabemos es que se satisface Smolensky para las cosas de esta forma. Entonces yo tengo el AIJ, entonces puedo agregar, pensando aquí de esta manera, entonces yo ya sé que esto es congruente a 0 módulo 2. Y el siguiente término, este de acá que voy a restar, es A y K. Entonces aquí en esta ecuación tengo que reemplazar la J por K. Y bueno, y entonces yo ya sé por la condición que esto es de esta forma y esto va a ser tanto como esto, congruentes a 0 módulo 2. Similarmente ahora veo qué debo considerar para arreglar las cosas, porque voy a tener este menos este, así que voy a tener aquí este, sumando, sumando, sumando y restando. Este lo voy a restar, está bien, cuando lo reste va a quedar menos. Cuando reste este, va a eliminar este. Y entonces necesito a alguien que elimine el AJ1, ¿no? Al sumar, yo necesito que aparezca restando el AJ1 y necesito que aparezca sumando por el AK1. Y eso, ¿no? Necesito que aparezca restando el AJ1 y necesito que aparezca sumando el AK1. Y eso nos dice todo, ¿no? Esto tendría que, acá tengo que poner el AKJ. O perdón, AJK. Es lo mismo. Y entonces el AJK es esto. Y tengo que estos tres números se van a cancelar unos con otros y me va a dar exactamente esto, que es lo que ponemos aquí. O sea, esto es igual a esto que es eso, esto que es esto, y acá tendría que ir un menos, que es esto de aquí. No, acá no tendría que ir un menos, perdón. Este es un menos, que es ese, y este es este de aquí, así que hago un más. Y esto, dijimos, es congruente a 0 módulo 2, esto es congruente a 0 módulo 2, esto es congruente a 0 módulo 2, así que la suma de ellos es congruente a 0 módulo 2, así que vemos que si se satisface, no hay nada sagrado en el 1, puede ser para cualquier, fijo un índice, y si para ese índice, para todos los pares, se satisface esta ecuacióncita, esta de aquí, o sea, en el sentido que estos números son todos pares, entonces todas las triuplas son pares. ¿Ok? Esto es simplemente para, si no tiene que chequear que una matriz es de Zariski, la condición de la condición de Smolensky, no hay que chequearla para todos los pares, sino basta chequearla, no hay que chequearla para todas las triuplas, sino hay que chequearla para todos los pares, que son bastante menos que las triuplas. ¿Ok? Unos son, especialmente a medida que n se hace grande, ¿no? O sea, que uno hay que chequearlo en esta cantidad de casos, y en el otro hay que chequearlo, según Smolensky hay que chequearlo en este modo de 3 casos. O sea, está bien. Son muchos chequeos igual, pero son bastante menos. Entonces la demostración de hoy dijimos que era trivial. Si tengo un árbol, la matriz de SZ del árbol satisface las tres condiciones del teorema de Zariski. Fantástico. La demostración de la vuelta se hace por inducción sobre el orden de las matrices.
Y en el caso uno y 2 son triviales, ¿no? Porque esencialmente si la matriz que yo estoy analizando tiene un solo número, ¿no? Está, como tiene diagonal 0, va a ser simplemente el 0. Y entonces eso corresponde a un único grafo que tiene esta matriz de distancias entre ellas, que es un solo punto. Ahora si tomo una matriz de 2 por 2 con diagonal 0 y simétrica, me puede quedar algo así, por ejemplo. Y esto corresponde a un camino de longitud 4, o sea que es un P5. ¿No? Si hubiera aquí, si fuera 0, 8, 8, 0, entonces lo que tendría es un P9. Y en general siempre es uno más que el valor que está aquí. ¿Okay? No hay mucho que chequear. Entonces, matrices de 1 por 1 corresponden a P1. Matrices de 2 por 2 corresponden al resto de los caminos. ¿Ok? Entonces, todo lo que vamos a esencialmente, lo que va a hacer, lo que hizo Zariski fue generar un método de reducción que me permita terminar cayendo en una matriz de 1 por 1 o de 2 por 2 y a partir de ahí reconstruir. Entonces lo que vamos a hacer es, para el caso n mayor o igual que 3, definir para cada índice j, definir lo que llamaremos p sub j, que es esencialmente fijado j, ¿no? Calcular las cantidades de Smolensky asociadas. Este es subíndice, ¿no? Este es A y K. Bien, y lo que vamos a hacer es entonces es calcular las cantidades de Smolensky asociadas a cada fila o columna, como quieran verlo. Estos son una cantidad de números pares, ¿está? No negativos, por lo que ya vimos, porque ya demostramos que la condición de 4 puntos de Bunemann, de Zariski-Bunemann, implican que este número siempre es mayor o igual que 0. Así que todos estos números son pares no negativos. ¿Ok? Y dado ese conjunto, para cada uno de ellos calculo el mínimo. Que esencialmente, vuelvo a repetir, la interpretación de lo que estoy leyendo acá, los CJ exactamente sería en un árbol por ejemplo, consigo esta hoja J, este es el nodo asociado a J, acuérdense que el nodo asociado a J tiene que ver con la noción de poder de Smolensky, es el vértice de grado 3 o más al que se conecta J por un camino de todos vértices de grado menor que 3. ¿Okay? Este es el nodo de J, que coincide si este es H con el nodo de H. ¿Okay? Y este número CJ no es otra cosa que es la cantidad de aristas que hay, o sea, la distancia que hay de J a su nodo. ¿Está? Si este fuera, por ejemplo, 1, este sería el nodo asociado a 1. Y para esto, si estoy pensando en la matriz de Smolensky, Zariski, de este árbol T, y estoy diciendo que el C1 sería 2 dentro para esta matriz. Esa es la interpretación, claro, pensando en matrices de Smolensky y Zariski. ¿Okay? En una matriz en general no tengo un árbol y esto es un numerito. Pero bueno, la interpretación viene de pensar al revés. Tomo un árbol, tomo su matriz de Smolensky y Zariski y lo pienso ahí.
Entonces, vuelvo a repetir, esto sería C1. Por lo menos para empezar a tener una idea de cómo funcionaría. Entonces, la interpretación de esto es que, digo interpretación 1 porque después veremos que se diluye un poco esta interpretación, pero como una primera aproximación es la distancia de una hoja a su nodo conector. Entonces, por la primera observación de Zariski, sabemos que lo que dijimos es que estos mínimos son todos no negativos y podemos definir, o sea, Zariski define la matriz B, o sea, vamos a decir la B de Zariski de una matriz A de Zariski, que se define con esta es 0 si y el índice Y es igual al índice J, y si no, si son distintos, es este numerito. La interpretación gráfica de esto es, tomo un árbol, supónganse que este fuera 1 y este fuera 2, y entonces el B12, que es la distancia que hay del 1 al 2, al que le resto eh, la distancia de 1 a su nodo conector, que sería esta distancia de acá, y le resto la distancia de 2 a su nodo conector, que sería esto de acá. Entonces fíjense que en realidad lo que estoy contando es la distancia del nodo conector de 1, la distancia del nodo conector. O sea, estoy viendo esto en realidad, ¿no? Que es la distancia, o sea, se podría interpretar como que BIJ, perdón, B12 es igual a la distancia del nodo conector de la hoja 1 con el nodo conector de la hoja 2. ¿Ok? Y entonces esta da lugar a la interpretación, primera interpretación de los B, que es la distancia entre el nodo conector de la hoja I y el nodo conector de la hoja J. Bien, entonces veamos un ejemplo. Tenemos este árbol, este es mi árbol T. Esta es la matriz de Smolensky-Zariski de T. Y entonces aquí tengo la hoja 1 y las hojas las están marcadas en azules y los nodos conectores en rojo. Fíjense que este es el nodo de L1 que coincide con el nodo conector de L2. Bueno, y así, por ejemplo, este de aquí es el nodo conector de L3 que es igual al nodo conector de L4. Ya está. Y este es el nodo conector de L9. Ok. Entonces en rojo tenemos los nodos conectores, en azul las hojas, y podemos calcular la matriz B de Zariski fácilmente en términos de la interpretación. Por ejemplo, aquí este 0 de acá dice, bueno, y sí, porque la distancia del nodo conector de la hoja 1 y de la hoja 2 al nodo conector de la hoja 2 es 0 porque son el mismo. Y esto también ocurre entre la hoja 3 y la hoja 4, ocurre entre la hoja 7 y la hoja 8, y ocurre también entre la hoja 10 y la 11, porque bueno, tenemos esos bloques de 0, son los bloques asociados a hojas que comparten el mismo nodo conector. Y por ejemplo, si uno toma esta entrada de aquí, que es la entrada 1, 2, perdón, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Lo que tengo que mirar es la hoja 4 y la hoja 7. Y lo que cuenta la distancia del nodo conector de la hoja 4 al nodo conector de la hoja 7. Fíjese que exactamente nos da 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, ahí está. 5. Entonces no está mal, es
el nodo 5. Del 5 al 7, o sea, tengo la hoja 5, su nodo conector es este, tomo la hoja 7, su nodo conector es este de aquí. Entonces ahora la entrada 5, 7 en la B de Zaleski de A, de la matriz que estoy trabajando, es la distancia del nodo conector de 5 a 7, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Y así, si uno puede encontrar cualquier entrada de la matriz B de Zaleski, va a ser la distancia entre los nodos conectores de las hojas respectivas. Bien, es lo que hace. Una vez que tenemos la matriz B de Zaleski de la matriz A que me dieron originalmente de Zaleski, lo que verifico es, lo que hago es la matriz que llamamos F de A, que es esencialmente borrar las filas y columnas iguales. Pero no sé, voy a hacer así. Borrado con cierto proceso de memoria, en el sentido de que voy a registrar de dónde vienen las cosas. ¿Está? Fíjense. Estoy borrando siempre cuando tengo dos filas, dos columnas, borro siempre la de índice más chico. Puedo borrar cualquiera en realidad, pero bueno, para hacer un algoritmo siempre conviene tener alguna regla. Y en la F lo que hago es preservo la información de dónde vine en esta parte de acá. O sea, esta parte de acá no es parte de la matriz F, esta la agrego yo. Esto no lo hace Zaleski. La matriz F de A es exactamente esta parte de aquí. Es esta parte de acá sin lo que sería es la F de A. Y esta acá es el proceso que yo digo de memoria, de dónde vengo, y es esta fila, la fila 1 acá, que vendría a ser esta de aquí, está asociada a la fila 1 de la matriz B y a la fila 2 de la matriz B. Entonces, esto es de que fila columna. Vamos a poner columna. Es de la columna de donde vengo. ¿Y qué son estos numeritos de aquí? Si se fijan bien, ese 2 de aquí es esencialmente la hoja 1, tiene asociado que el C1 es 2. Y la 2, el C2 es 3. O sea, guardo en memoria, identifico esta columna en la FDA, con qué columnas de la matriz original, de dónde qué columnas de la matriz original vienen, y también guardo el C de esa columna. Ok, entonces por ejemplo esta columna de aquí, que es esta, ¿de dónde viene? Viene de la columna 3 y de la columna 4. Y si calculábamos los C, que acá es fácil de verlo, están en el dibujo, tanto el C1, el C3 como el C4 son ambos 1. Veamos esta columna de aquí. Esta columna de aquí es esta de acá. Viene de la columna 5 de la matriz original y también tiene un C de 1 aquí. Veamos esta, la última, por ejemplo, la última, que es esta de aquí. ¿De dónde viene? Viene de la fila 10 y 11, ¿no? La 10 y la 11, columnas 10 y 11, y los C respectivamente son, el de la 10 es 2, que es el que guardo acá, y el de la columna o fila 11 es 1. Fíjense que está bien, lo estamos calculando acá gráficamente porque, bueno, venimos en algo, pero si no viniera, si tuviéramos nada más la A, C1, los C son calculables, ¿no? Porque, acuérdense, el CJ tiene una fórmula específica. CJ es un medio del mínimo de los PJ, y los PJ son las cantidades de la forma AIJ más AJH menos AIH, donde yo muevo estas cantidades, ¿no? Muevo I y H.
está con I y H distintos de J. Muy bien. Entonces seguimos. Entonces todo lo que se trata de ahora es ver que este proceso que hago, que siempre ocurre, en el sentido de que la f de A siempre tiene un orden menor. Y no solamente tiene un orden menor, sino que también es de Zariski. Entonces le puedo volver a aplicar el proceso. Y este proceso lo puedo aplicar repetidas. Lo puedo repetir, porque como que hay una matriz de Zariski, puedo volver a aplicarle, encontrar la B de Zariski, encontrar una F de la F de Zariski, hasta llegar a matrices de tamaño 2×2 o 1×1, en donde yo sé fácilmente eh, qué árbol está asociado a esas matrices, y después, usando la información almacenada en el proceso de memoria, puedo reconstruir el árbol. ¿Cómo? Así. Bueno, acá está el lema fundamental de Zariski, y es que, dada una matriz de Zariski, la f de Zariski de esa matriz es de orden menor y es de Zariski. Y entonces esto da origen a un algoritmo que es tomo A, le aplico f de A, consigo una Zariski más chica, aplico de vuelta f, consigo otra Zariski más chica, y así hasta que, después de aplicar k veces el proceso Zariski, consigo una matriz que tiene orden 1 o 2. Y entonces, con el registro de borrado y los valores de C, yo voy a poder reconstruir la matriz. Veamos el algoritmo caminando. Entonces, el siguiente paso, habíamos conseguido, este es el árbol en el que borré las hojas, solo me quedé con los nodos, y esta es la f de A. ¿Ok? Esta matriz uno puede chequear que es de Zariski. O sea, claramente es a entradas naturales no negativas, con diagonal 0 y simétrica. Lo que hay que chequear es que cumple Smolensky y que cumple Zariski-Buneman, o sea, cumple la condición de paridad y cumple la de Smolensky, y cumple la condición de 4 puntos de Zariski-Buneman. Bueno, si uno chequea eso, dice, bueno, es Zariski, y entonces le puedo volver a aplicar el proceso. Pero, primer problema, bueno, es que perdemos la interpretación de los B y los J, ¿no? O sea, pero, aunque hemos perdido la interpretación elemental que teníamos al inicio, se puede reinterpretar de alguna manera, pero no perdemos la definición analítica. Los PJ se pueden calcular todavía con esta fórmula, y por la simetría de la matriz, yo lo que voy a poder es, para calcularlo, o sea, basta calcular estos índices con i menor que k. Y bueno, para el caso 1 vamos a hacer las cuentas, tenemos 15 pares, acá están los pares, con esta condición. Calculando esos 15 pares, yo voy a poder calcular los valores del conjunto PJ. Entonces, para el primer par, el 2, 3, tengo que calcular esa diferencia, y eso me da 6. Para el par 2, 4, calculo esto y me da 4. Para el par 2, 5, hago la cuenta. Fíjense que los elementos de aquí van ahí en el 1, ¿no? Y después aquí y aquí van el 2 y el 5. Y esto me da 2. Bueno, al par 2, 6 me da 2. Para el par 2, 7 me da 2. Para los pares con 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 y 3, 7 me da todos 2, salvo este que me da 4. Después los pares con el 4, que me dan todos 2. Los pares con el 5, que son 5, 6, 5, 7, me dan 8 y 2. Y el último par, que es el 6, 7, me da 2. Y de todos estos valores tengo que tomar el mínimo para calcular el C. Y lo que me dice es que el C es 1. Si hago estas cuentas de vuelta para el resto de los valores para los restos de los conjuntos P sub J, o sea, para P2, P3, P4, P5, P6 y P7, porque esta matriz, la F de A, es de orden 7.
voy a conseguir estos valores. 1, 0 para C3, 0 para C4, 1 para C5, 0 para C6, 2 para C7. Con esos valores lo que hago es, bueno, los anoto aquí y calculo la matriz B de Zariski, pero para f de A. ¿Eh? Por ejemplo, vamos a calcular esta entrada de aquí. Esta entrada de aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3. Entonces, ¿esto qué es? B, 5, 3. Esto es otra cosa que la entrada A. 5, 3 menos el C5 menos el C3. Y esto es A5, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Esta de aquí es 6 menos C5 que es 1 menos C3 que es 0. Esto nos da 5. Bueno, y así se calcula cada una de las entradas de esta matriz, que se puede calcular. Y ahora agarramos y vemos que esta columna es igual que esta, así que se borra. Esta es igual que esta, así que se borra. Y esta es igual que esta, así que se borra. Y generamos la f cuadrada, o sea, la f de f de a. Y esta, que sería esta, viene de la fila de la columna 1 y la columna 7. Y vuelvo a registrar en memoria los C1 y el C7, que es 2 y 1. Y bueno, la columna esta de aquí, que es esta de acá, viene de la 2 y la 3 con 0 y la 2 con 1. Bueno, esta de aquí, que viene de acá, que viene de la 4, y la 4 tiene un C de 0. Y esta de aquí, que es esta de acá, que viene tanto de la 5 como la 6, la 6 con 0 y la 7 con 2. Perdón, y esta de aquí, así, y la 5 viene de la 5 y de la 6, de la 5 y de la 6, la 5 con 1 y la 6 con 0. Perfecto, entonces tenemos f cuadrado, que es de orden 4, así que vamos a tener que volver a aplicar el proceso de Zariski a esta matriz, porque todavía no llegamos a orden 2 o 1, y entonces volvemos a calcular los CJs. El C1 es 0, acá están las cuentas, y si hacemos las cuentas tenemos que C1 también es C2 es 1, C3 es 0 y C4 es 2. No está acá, pero C4 no se ve, es 2. Y entonces aquí conseguimos la matriz de Zariski, de la B de Zariski de f cuadrado. Esta, por ejemplo, calculemos esta entrada de aquí, que es la 3, 4, B 3, 4 en este caso sería A 3, 4 menos C3 menos C4. A 3, 4 es 4, al que le resto C3 que es 0, menos C4 que me equivoqué, no es C4, no es 2, es 3. Entonces me da 1. Fíjense que eso es lo correcto. Si, por ejemplo, calculamos esta de aquí, B, este es B14 es A14 menos C1 menos C4. Esto es igual a 14 es 3 menos C1 que es 0 menos C4 que es 3, que da 0. Ahí está. Fantástico. Entonces, una vez que tengo eso, puedo calcular la matriz f cubo o f de f cuadrado de a, que es simplemente borrar esta fila, esta columna y esta otra columna. Perdón. Sí, borrar estas dos, así, y se borran esta y esta, y me queda esta matriz de 2 por 2. Esta es la f cubo de a, pero la memoria, registramos que esta columna está asociada a la columna 1 de la matriz f cuadrado y a la columna 4 de la matriz f cuadrado,
y el 4 tiene asociado el C4 que es 3 y el 1 tiene asociado el C1 que es 0. Esta otra columna corresponde a la columna 2 y 3, esta y esta, de la f cuadrado. Y a la 2 tiene asociado el 1, el C1, el C2 y el 3 tiene asociado el C3 que es 0. Y entonces ahora con esta información yo voy a poder hacer la construcción del árbol de la siguiente manera. Me paro aquí. Aquí yo con esta parte sé de dónde partir. Voy a partir en azul y es un árbol, es un camino a esta parte, o sea, a f cubo de A corresponde claramente por el proceso inductivo, corresponde a un P sub 2. ¿Ok? Y ahora utilizo el proceso de memoria, ¿no? Y lo que me dice es, bueno, vamos a poner nombre, hay que poner nombre a las cosas aquí. Este es el 1 y este es el 2. Bueno, entonces, el 1 está asociado a un 1 con 0, entonces vuelvo a poner el, sí, pero en rojo, 1, y a un 4, ahora a la hoja 4, a distancia 3. Esta distancia es 3. Bien. Y luego el 2 está asociado a otro 2 rojo, ¿no? A distancia 1. Y este se vuelve a llamar, ahora ya no se llama más 2, se va a llamar 3. Porque cuando va a un 0 es, bueno, etiquete ese nodo con el nombre que está aquí, 3. Ahora vamos al siguiente proceso que lo vamos a poner en verde, que tiene que ver con esto. ¿Y este qué me dice? Bueno, me dice, mire, el 1, o sea, la columna 1, que corresponde ahora al 1 rojo, se asocia con un 1 verde a distancia 1. Y se asocia con un 7 verde a distancia 2. El 2 rojo se asocia con un 2 verde a distancia 1 y con un 3 verde a distancia 0. O sea que este 2 rojo ahora se pasa a llamar 3 verde. ¿Ok? Y el 3 rojo, ¿sí?, se asocia con un 4 verde. Entonces reetiqueto ese punto ahora como 4 verde porque es un 0, así que es el mismo punto, lo cambio de nombre y de color. Pasa a ser 3 rojo a 4 verde. Ahora el 4 rojo tengo que asociarle un 5 a distancia 1 y un vértice 6 a distancia 0, perdón. O sea que tengo que reetiquetar este vértice, ya no se llama el 4 rojo, ahora se va a llamar 6 verde. Y bueno, y ahora con lila, o como se llama este color, entonces el 1 verde va a pasar a llamarse ahora, tiene asociados un 1 lila a distancia 2 y un 2 lila a distancia 3. El 2 verde, que es este de aquí, tiene asociado un 3 lila a distancia 1 y tiene asociado un 4 lila a distancia 1. El 3 verde tiene asociado un 5 a distancia 1. El 4 verde tiene asociado un 6 a distancia 1. El 5 verde tiene asociado un 7 a distancia 1. Perdón, esto es el 1, 2, 3, 4, 5. El 5 verde tiene asociado un 7 a distancia 1 y un 8 a distancia 1. El 6 verde tiene asociado un 9 a distancia 1. Y finalmente el 7 verde tiene asociado un 10 a distancia 2 y un 11 a distancia 1. Si se fijan,
este árbol que reconstruí es exactamente el árbol del que partí. Y esencialmente así funciona el algoritmo de Zariski-Smolensky. Lo que ahora hay que mostrar es que efectivamente esto es así. Y eso se logra a través de una serie de lemas, que es mostrar que efectivamente la matriz FDA es una matriz de Zariski, o sea que cumple la condición de paridad de Smolensky y cumple la condición de 4 puntos de Zariski-Buniman. Y sobre todo, una cosa muy importante es que la FDA siempre tiene un orden menor que la F. Entonces, a cada paso voy reduciendo el tamaño de la matriz y entonces tarde o temprano el algoritmo termina porque comencé con una matriz de tamaño finito. Entonces, la primera observación es que, tanto por definición, por cómo son construidas, la F y la FDA son simétricas y a coeficientes enteros y tienen diagonal nula. O sea, lo que hay que chequear es, por ejemplo, que cumple, vamos a comprobar que la matriz B de Zariski y por lo tanto la FDA cumplen la condición de 4 puntos de Zariski-Buniman. ¿Okay? Entonces, la definición de los coeficientes de la B era esta. Entonces, tomemos 4 puntos, o sea, los IJ de aquí y otros dos índices arbitrarios. Y queremos chequear la condición de Zariski-Buniman, o sea, queremos chequear que, dado estos 4 números, los cuatro números asociados a las 4 formas posibles de distancia entre las 3 formas posibles de distancia entre 4 puntos, ¿no? Si tomar la distancia, esta es de I a J y no estoy pensando que es un árbol, y de K a L, esto es igual por definición a esto, o sea, acá pongo la definición de lo que es B y J y pongo la definición de lo que es K y L, y esto lo reescribo de esta manera. Está, y acá tendría que ir efectivamente un menos, ¿no? Acá también tendría que ir un menos. Y acá también tendría que ir un menos. O sea, pongo las definiciones de estas cosas. O sea, cada una de las 4 cantidades que quiero, de las 3 cantidades que quiero ver de la B y J, las escribo en términos de la A. Y lo que veo es que son exactamente las mismas que lo de las A corridas. O sea, a las que le resto una cantidad fija. Porque esta cantidad que está acá es la misma en las 3. Y entonces, si A satisfacía Zariski-Buniman, o sea, si dos de estas 3 cantidades, 2 eran iguales y mayores que la tercera, cuando le resto una cosa fija, se sigue manteniendo esa propiedad que 2 son iguales y no menores que la tercera, así que tenemos que las B satisfacen lo mismo, o sea, las B 2 son iguales y no menores que la tercera. Ok, entonces ya tenemos que la primera parte, la matriz B de Zariski cumple la condición de 4 puntos de Zariski-Buniman y entonces también la cumple FDA por cómo está definida. Eso es un momento de reflexión, te dice que si B cumple 4 puntos de Zariski-Buniman, la FDA también. Ahora vamos a ver que cumple la B la condición de paridad de Smolensky. Entonces tomo 4 índices. No sé, debería tomar 3 en principio. Y hasta acá. Bueno, veamos por qué agregué el L. Me parece que no hace falta agregar el L. Entonces, por empezar, si los 3 índices que elegí I es igual a J, tenemos esto, que me da 0. Y si elegimos J igual a L también, J igual, acá lo que elegí J igual K. ¿Ok? J igual K también me da 0. O sea que lo que tenemos que chequear es cuando los 3 son... Y si los 3 son iguales,
a 0, así que no hay problema. O sea que hay que chequear el caso cuando todos son diferentes. O sea, sumamos que J y K no pertenecen, o son distintos de J. Entonces, nosotros sabemos que por definición de los índices de J, estas cantidades, esto es subíndice, son mayores que 2 veces el mínimo de PJ, porque esto es uno de los números que está en PJ. Bien, entonces es mayor que, bueno, 2 veces CJ, porque esto es exactamente el mínimo de PJ, porque sé que los casos que están en PJ son todos pares. Porque la matriz A era una matriz de Zariski, o sea, cumpliría la condición de paridad de Smolensky. Y ahora tomemos entonces, queremos ver que esta cantidad es lo que tiene que ser. Y entonces ponemos sus definiciones, pim, pim, y como uno puede ver, que tenemos, si uno hace la cuenta, tenemos que este CI mata a este, porque está en signo contrario, y el TCK mata a este, y nos queda esencialmente que esto es igual a esto de aquí. Entonces, perdón, esto es igual a IJ más AJK menos AIK menos 2 veces CJ. Y entonces es mayor o igual que 0. Entonces vemos que estos números son todos mayores o iguales que 0, pero a la vez, si los reinterpretamos, esto yo ya sé que esto es congruente a 0 módulo 2. Perdón. ¿Y esto qué es? Esto de aquí ya sabemos, porque cumple la condición A, cumple la condición de paridad de Smolensky. Entonces yo ya sé que esta parte de aquí es par. Eso es par. Bueno, si le resto a algo par, le resto a algo par, lo que me queda es par. Es par. Entonces, también he demostrado que esto es congruente a 0 módulo 2. O sea, he mostrado que es paridad, que es par, o sea, he probado que es de Smolensky. Esto es lo que decimos. O sea, lo primero que hemos probado es la positividad, pero también hemos probado que como A es de Smolensky, B también es de Smolensky. Si B es de Smolensky, F de A también es de Smolensky. O sea, cumple la condición de paridad de Smolensky. Y ahora viene la cuestión de mostrar que la B de Zariski tiene columnas y filas repetidas y por lo tanto la F de A tiene orden menor. Entonces, esto se hace con una serie de lemas. El primer lema es que si yo tengo una matriz de Zariski y elijo cualquier parte de índices, IJ, si el B asociado a IJ, el B de IJ es 0, entonces lo que tengo es que la columna, la fila I y la fila J son iguales. O la columna I y la columna J son iguales. Y esto lo que quiere decir es que si yo tengo un 0 aquí adentro, si alguno de los B y J es 0, con I distinto de J, entonces voy a tener sí o sí dos columnas y dos filas iguales, entonces la F de A claramente va a ser más chica que la A. Bien, y entonces la demostración. La demostración se basa en que si tomo, acuérdense, estamos suponiendo I distinto de J, y sé que el VI es igual a 0, entonces además yo ya sé que la B de Zariski es
cumple la condición de paridad de Bunneman y son todas estas cosas, son todas mayores o iguales que 0. ¿Qué tengo? Si BI es 0, automáticamente puedo llegar a partir de esta conclusión de que BJK es mayor o igual que IK, pero esta ecuación, por la simetría de la B, puedo intercambiando los roles de I y J, voy a poner esto, BJI más IK menos BJK, eso es mayor o igual que 0, y de aquí concluir como este es 0, que la desigualdad al revés, entonces ambas BIK es igual a BJK, que es lo que queríamos probar. Entonces yo ya tendría resuelto el problema. Esto lo que me dice este lema es, mire, el algoritmo va a terminar, o sea, su matriz f de A va a tener un orden menor que la matriz A, si puede garantizar de que para un IJ con I distinto de J, la entrada BIJ es 0. ¿Está? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. O sea, vamos a tratar de garantizar que hay una de ellas, una B. El objetivo es probar que existe una B y J igual a 0 con I distinto de J. Bien, y para eso, como paso previo, necesitamos este lema, que es que dado la matriz de Zariski y tomo un par de índices cualesquiera con I distinto de J, hay un K, tal que para el I y el J fijos, moviendo el K, consigo el C. O sea, que el C, lo que me dice este lema es que para calcular el C no tengo que recorrer eh, todos los pares. ¿No está? ¿Se entiende lo que dice este lema? No solamente va a ser útil para la demostración que queremos hacer de que el algoritmo termina, o sea, converge, sino de que de hecho también nos ayuda en el algoritmo a no necesitar para calcular los CJ pasar por todos los pares, porque lo que me dice es, mire, fíjese, si usted quiere calcular PJ, agarre un índice cualquiera, por ejemplo el distinto, ¿no? Agarre I distinto de J y analice todos los pares IK. Este está fijo y este es móvil. Y toma el mínimo ahí y va a conseguir el mínimo de los PJ. No hace falta cambiar el I. ¿Ok? Entonces esto se reduce mucho el trabajo de búsqueda de los CJ. Bueno, más allá de esto, entonces, veamos, entonces este lema es importante algorítmicamente, tanto para la implementación como para la parte teórica. O sea, la implementación es, no hace falta hacer tantas cuentas para encontrar los CJ, y la parte teórica es, mire, ya vamos a ver para qué es, que es esencialmente garantizar de que aparecen, que hay P y J igual a 0, o sea que el algoritmo converge. Entonces la demostración pasa por tomo I diferente de J, y bueno, por definición sabemos que existen K y L, tal que el CJ, o sea, dos veces CJ es, bueno, AKJ más AJL menos AKL. Fantástico. Esa es la definición de este es el mínimo de PJ. O sea, hay un par que realiza el mínimo. Fantástico. Y ahora yo sé que acá debería ser una J. Este es un elemento de PJ. Ok. Y si este es un elemento de PJ, entonces es, acá vuelvo a repetir, tiene que ser una J eso, es mayor o igual que dos veces el mínimo, que es este, escrito en términos de los índices estos de aquí. Y de eso yo llego a esta conclusión, simplemente despejando. Aquí lo que hice fue pase esto para allá y pase esto para acá,
y cancelé este con este. Entonces me queda qué cosa, a ver, veamos, se queda A, L, I, cierto, menos A, más A, KL, mayor o igual a AKJ menos no más ALJ. ¿Ok? Bueno, eso es lo que me debería quedar. Creo que está. Entonces vuelvo a ponerlo acá. A, L, I. No voy a escribir así, perdón. O sea, porque con I, L. Está. Más A, K, KL. Esto lo puedo hacer por simetría, ¿no? Mayor o igual que A, JK. Más A, JL. ¿Ok? Para escribirlos en orden. Voy a copiar esto porque lo voy a necesitar. Por ahora no miremos esto. Tenemos eso. Y acá, ¿qué usamos? Usamos la magia de la condición de Zariski-Buniman. ¿Por qué? Porque yo tenía esta condición, o sea, esta, y entonces me queda, tengo eh, bueno, y por la magia de Zariski-Buniman, la condición de 4 puntos, voy a llegar a esta conclusión, que A y J más AKL es igual a AIK más AJL. ¿Cómo llego a esa conclusión? Bueno, retomemos aquí. Recordemos que esto era una J. Entonces, de esta ecuación y de Zariski-Buniman vamos a poder llegar a esta conclusión. ¿Cómo? Zariski-Buniman, ¿qué me dice? Que yo tomo A y J más A KL, después pongo I, K, A y K más A y JL y A y L más A J K, y sé que de estos tres números hay dos iguales y son mayores iguales que el tercero. ¿Ok? Entonces, ahora miremos esta ecuación de acá. Entonces vemos que esto simplifica esto. Perdón. Eso, JL, está en ambos lados, así que se va a este. Y ahora escribimos AJI, pero en este lenguaje, o sea, como es simétrica, puedo poner IJ. Y lo que está acá restando lo paso sumando, más AKL es mayor o igual que esto que está acá restando lo paso para aquel lado sumando, entonces me queda ALI, pero lo voy a escribir de la forma IL, porque era por la simetría, más en vez de poner KJ voy a poner JK, por la simetría. Entonces fíjense que este es esta cantidad y sé que esa cantidad es mayor o igual
que esta otra. Entonces yo ya tengo que esta cantidad es mayor o igual que esta, entonces esta otra tiene que ser igual, que no le queda otra por la condición de Zariski-Buniman, que tiene que ser igual que la que es mayor de las dos. Entonces llegamos a esta conclusión, que AIJ más AKL es igual a AIK más AJL. Bueno, ¿y eso qué hace? Eso nos dice que entonces ahora escribimos esta ecuación de esta manera para poder usarla aquí. O sea, podemos reemplazar este pedacito por este pedacito. Y cuando hacemos ese reemplazo, ¿qué tenemos? Tenemos que el mínimo de los PJ se puede escribir en términos de I y K y J. O sea, digo, hay un K tal que ocurre esto. Entonces hemos demostrado que el lema 2 de Zariski, que para hallar el mínimo de un PJ no hace falta analizar todos los pares, sino fijo un índice y en realidad hay que mover todos los K. Entonces hay que analizar n menos 2 casos para encontrar el mínimo de PJ y no n tomado de a2. No hace falta n tomado de a2. Y bueno, una vez que tenemos este lema, podemos proceder a demostrar la magia de que existe siempre un K y un L con K y L diferentes, tal que BKL es 0. Entonces, esto garantiza que hay dos filas y dos columnas iguales, entonces la f de A es más chica en orden que la A original. La demostración. Entonces, lo que se basa en esto es decir, bueno, voy a agarrar, tomo un par de índices y J1 con I distinto de J1 y por el lema 2 existe un J2 que no es ni I ni J1, tal que el mínimo de PJ se puede escribir, fijo el I, fijo el J1 y consigo, moviendo el J2 consigo el mínimo. ¿Está? Ahora con eso consigo un J3 que no sea ni I ni J2, tal que consigo el mínimo de PJ2, fijando el I y fijando J2, muevo el J3 y lo consigo. Lo consigo con un J3, moviendo hacia un índice adecuado, consigo el mínimo. Y este es un proceso que, después de aplicar el lema 2 suficiente cantidad de veces de esta manera, como este conjunto es finito, en algún momento vamos a repetir los índices. En el sentido de que va a existir alfa y beta, tal que el J alfa que encontremos y sea igual al J beta que encontremos. Y entonces lo que voy a considerar son los elementos desde el alfa hasta beta menos 1. Y voy a considerar los mínimos de los P sub J mu, con mu moviéndose de alfa hasta beta menos 1. Y acá viene el vudú de Zariski, lo que hace es suma. Sumemos esos mínimos. Bueno, acá no he hecho otra cosa que escribir la definición. O sea, yo sé que para cada I J sub mu, si yo considero el J sub mu, el siguiente J, el J sub mu más 1, voy a obtener el mínimo, que es esto. Fantástico. Pero ahora, si uno se fija, analicemos dos términos. Esto sería A, el primero sería A J mu más A J mu más 1 menos A y J u más 1. Y el siguiente empieza, lo voy a escribir acá abajo, esto es I, perdón, A I J u mu más 1 más A J mu
más 1, j mu más 2 menos a i j mu más 2. Y entonces vemos que este mata a este. Está. Y ¿estamos de acuerdo con eso? Y bueno, este de acá va a ser acabado por el primer término del siguiente término. Y este último se muere con el último término, porque el último término tiene la forma a i j beta menos 1 más a mu beta menos 1 j beta, pero bueno, más a i j beta. Perdón, y acá esto es alfa, porque es el primero, es alfa, 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 ¿no? Fíjense que esto es menos. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense que el primero de aquí mata al último anterior, o sea, este de aquí mató a ese, este de aquí es matado por el que sigue, y este último es igual, mata a ese, porque j alfa es igual a j beta. ¿Ok? Y entonces solamente nos quedan los términos de la forma a j mu más 1. Bien. Y entonces ahora lo que hacemos es, hacemos esto menos esto, y lo reescribimos y nos queda 0. Pero si reordenamos, podemos, como cada j mu, acá es c sub j mu, cada c sub j mu está dos veces, puedo ponerlos de esta manera, está, y no hay problema. Y recuerden que el último g, que es beta, es igual que el j alfa. Si hacen, es una cuenta elemental darse cuenta que esto menos 2 cj mu a priori sería así, ¿sí? Es hacer esto menos esto, esto es igual a 0. Pero esto es igual a esto, después de reacomodarlo un poquito, que no es difícil darse cuenta cómo se reacomoda. Y una vez que tengo eso, esto es la definición exactamente de los b. Entonces tengo que la suma de todos estos b me da 0. Pero ¿qué ocurre? Los b eran no negativos, así que son todos nulos. Entonces lo que encuentro es que todos estos son 0. Entonces como b alfa es estrictamente menor que beta, entonces aquí hay al menos 1. Y entonces al menos 1 de los b j mu más 1 es 0, así que plincaja. Tenemos que se cumple el lema 3 de Zaleski, y entonces el algoritmo de Zaleski funciona y estamos todos felices. Bueno, estos son los ejercicios. Acá está la bibliografía recomendada. Y disculpen que el video sea tan largo, pero bueno, aunque el paper de Zaleski tiene solo 3 hojitas, contarlo lleva su tiempo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haber llegado hasta acá.